y para poder tener eso. Bueno, veamos. Ya hicimos estos, ya estuvimos comentando estos. Vamos a pasar a algo antes de ver este de aquí. Vamos a pasar y comentar un poquito lo de la simplificación que habíamos comentado. Que Profe, podemos llegar a hacer, pero que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿sí? Este fue el último ejemplo que vimos la clase pasada, donde comentamos, describimos con mayor cuidado el por qué se estaba dando este salto, el por qué aparecía el pi medios. Lo vimos con un poco más de detalle. Ahí profe, entre sus dudas. ¿Perdón? no se está compartiendo la pantalla. ¿No está compartiendo? Permítanme. De que ya le había puesto compartir. Ahora sí. ¿Sí? Bien. Entonces, este fue el último que vimos. El ejemplo número 4. Fue el último. Como comentaba, bueno, aquí tuvimos la duda, la inquietud, hicimos más claro, un poquito más paso a paso el procedimiento para que quedara claro el por qué se obtenía esto. Esto lo voy a usar ahorita para platicar un poco de cómo es la simplificación. ¿Sí? Cuando tenemos, y esta era la función de fase que habíamos obtenido, aquí está, ¿cómo la simplificamos? Ya habíamos comentado, bueno, si esto fueran números, lo que tendría es, imaginemos t igual a 1, tendríamos 3 entre menos 2. En la calculadora, pues eso es menos 3 medios, menos 1.5. Y que alguien podría recordar esa identidad que nos dice que si tengo arco tangente de menos a, es igual a menos arco tangente de a, el menos afuera. En algunos ejemplos, en algunas señales, sí va a funcionar simplemente sacar el signo negativo, pero en algunos otros no. En algunos otros será diferente. Y eso depende mucho de en qué cuadrante está o en qué cuadrantes están nuestros ángulos que estamos obteniendo, ¿sí? Esto de acá. A priori no sabríamos en esos valores. A priori no sabemos cuándo sí y cuándo no. O sea, porque nosotros obtenemos esto, ¿sí? Si esto lo queremos simplificar bajo eso, tenemos que ser cuidadosos. Observemos qué sucede con este. Con este lo que sucede es que si t es un número positivo, entonces estos puntos se encuentran en menos algún valor, coma, un valor positivo. Eso sería tercer cuadrante. Si t, por el contrario, es negativo, sería negativo, negativo, segundo cuadrante, o sea, esta situación que vemos aquí. De aquí viene lo que va a suceder. No voy a mostrar, no lo voy a explicar aquí, lo voy a desarrollar, porque yo creo que va a ser de una manera más clara lo que está sucediendo. Entonces, empezando aquí en el bloc de notas, lo que tenemos ahí es un arco tangente de 3t entre menos 2. Bien, esto, si nosotros simplificamos, repito, este signo, lo podrían pensar en que es menos arco tangente de 3t entre 2. ¿Cómo sé si efectivamente son iguales o son diferentes? Pues simplemente analizo un poquito, ¿sí? Lo voy a poner a manera aquí un poquito descriptiva. Si tomamos que t es un número positivo,
automáticamente lo que obtenemos es que estos puntos van a estar, lo voy a poner en forma de signos, negativo porque es -2, y de hecho este es fijo, y aquí me va a quedar un número siempre positivo. Es decir, esto está en tercer cuadrante. Cuando t es negativo, van a estar en puntos que van a ser -2, pero esto va a ser un número negativo. Por lo tanto, está en segundo cuadrante. Negativo, negativo. Con esto yo ya sé en qué valores se mueven los ángulos. Este que está en tercer cuadrante, pues se va a tener que mover entre -π y -π, para que sea la medición, recordemos, de -π a π. ¿Sí? Este que está en segundo cuadrante, se van a tener que medir los ángulos entre π y π, dado que están en segundo cuadrante, y repito, para que la medición esté en el intervalo de -π a π. Pero van a tener que estar ahí. En esta escritura, ¿en dónde están los ángulos? Pues vamos a ver. En esta escritura, nuevamente para t positivos, este ángulo, nada más sin el signo negativo ahorita, esto estaría positivo, positivo. Es decir, esto estaría en primer cuadrante. Ya no está en el tercer cuadrante. Estos son ángulos que se encuentran entre 0 y π medios. Cuando yo lo multiplico por negativo, ¿sí?, a ese resultado, me quedan ángulos que están, como era originalmente de 0 a π medios, dice aquí voy a poner ahorita los ángulos, me quedaría de -π medios a 0. Aquí estarían los ángulos. Repito, este arco tangente me lleva a primer cuadrante. Ángulos entre 0 y π medios, por lo tanto, por menos, me quedaría así. Este que está en tercer cuadrante, los ángulos -π medios, perdón, sí, es negativo, a -π. Es tercer cuadrante. Los ángulos están de π medios a π positivo. Entonces, con esto, con este primer valor, estamos viendo de que no vamos a obtener el mismo número, el mismo resultado. Ya podemos asegurar entonces de que esto va a ser diferente. Y no porque la identidad trigonométrica no sea válida, no, sino porque nosotros estamos aplicando esa identidad trigonométrica en una medición que es en los 4 cuadrantes y que es en esa medición del intervalo, lo voy a poner aquí en grande para que no se nos olvide, de -π a π radianes. ¿Sí? Entonces, por eso ya no van a ser iguales. ¿Qué está haciendo? Bueno, lo llevé hasta los ángulos, pero lo está haciendo por esto. Y mucho cuidado. Porque al hacer esta simplificación, me está cambiando de cuadrante los puntos. Al cambiarlos, me va a dar ángulos diferentes. No lo va a respetar la posición original. Veamos qué pasa con el t negativo.
Repito, aquí ya puedo afirmar que son realmente diferentes porque lo necesito que sean iguales para todo t. Y no está sucediendo así, ¿no? Necesito que sean iguales para todo t, número real. Y no está haciendo esa situación. Con t negativos, bueno, voy a tener el negativo de ángulos que estén ubicados en qué punto. En un punto que sería 2 positivo y sería aquí 3 por un negativo, sería negativo. Esto, si observamos, es cuarto cuadrante. Esto que está aquí. Los ángulos ya finales que nos daría en este caso, ¿cuáles son? Bueno, como está en cuarto cuadrante, son ángulos que van, y para esta medición, de 0 a menos pi medios. Los voy a tener que medir negativo. Eso multiplicado por este negativo se convierten en ángulos que van de 0 a pi medios. ¿No? Recordemos, el número menor es el que inicia, el número mayor es el final. ¿Sí? Esto está, repito, cuarto cuadrante, directamente el arco tangente nos va a dar ángulos que están entre 0 y menos pi medios. Multiplicados esos ángulos por menos, 0 a pi medios. Y nuevamente estamos viendo aquí un cambio de cuadrante. Un cambio de cuadrante. Vemos que nos lleva a resultados diferentes. Por lo tanto, repito, esta simplificación, hacerla así nada más directamente, está mal. Espero que esto esté claro. Aún así, sí podemos simplificarlo. Es decir, sí puedo sacar el signo, pero debo de tener cuidado. ¿Cómo sí lo puedo hacer? De la siguiente manera. El ver que no nos van a dar los mismos valores por esta situación de cambios de cuadrante, ¿sí? Nos lleva a decir que, bueno, sí lo puedo utilizar con esta manera, pero siempre y cuando yo esté haciendo un ajuste en la ecuación. Es decir, así solita no. Ese ajuste, esa compensación que debo de hacer, normalmente va a ser sumar o restar algún valor al resultado de esta función trigonométrica, que es la que ahorita tenemos, para que nos den los valores correctos. Como yo hice el análisis llegando hasta los ángulos, no es muy complicado ver. Si tomamos t positivos, más o menos con este espacio bastará. Para t positivos, es esto. ¿Qué es lo que puedo yo hacer? ¿Qué valor le tengo que sumar a este menos arco tangente? De 3t entre 2. ¿Qué valores le debo de sumar o qué valor le debo de sumar? Para que entonces yo recupere los ángulos de manera correcta. ¿Qué valor? ¿Alguien me podría decir? Habiendo visto esto. ¿Pi o menos pi? Menos pi. Uno dijo pi o menos pi. Y el otro dijo menos pi. O sea, va a ser 1. Me dijeron que menos pi. Veamos. ¿Por qué menos pi? Porque en lugar entonces del 0, ya digamos nos va a dar este menos pi. Cuando tengamos este que está aquí, era menos pi medios, pero
con el menos pi, como que ya no nos va a salir este menos pi medios. Nuevamente. Por eso creo que alguien dijo el más pi. Pero con el más pi podría obtener uno, pero no el otro. ¿O cómo se da esta conversión? Esto hay que tener cuidado. No quiere decir que el mínimo se convierta en el mínimo o el máximo se convierta en el máximo. No, no quiere decir eso. Esto hay que analizarlo con mayor cuidado, más que así tan simple y sencillamente como decir, le sumo, ya logré que uno funcione, pero el otro no. Estos son los valores límite, mínimo y máximo que tiene en el rango, ¿sí?, de resultados. Hay que ver realmente quién se convierte en quién. Si el 0 es el que se convierte en menos pi, o el 0 es el que se convierte en menos pi medios. Pudiera ser. ¿Sí? Hay que ver quién es el que se convierte en quién. Eso hay que hacer aquí. Eso hay que ser cuidadosos. ¿Sí? Aquí cuando t es igual con 0, en el caso original, cuando t es igual con 0 estamos en menos 2,0. El ángulo va a ser menos pi medios. En este caso, cuando t es igual con 0, estamos en el punto 2,0. Es el valor 0. ¿Sí? Entonces el 0 lo debo de convertir, por así decirlo, en este menos pi. Lo debo de convertir allá. Este de acá, pues bueno, voy a tener que tener cuidado. ¿Qué sucede cuando t es infinito? Esto es menos 2, infinito. Eso es equivalente casi a tener 0 infinito. Ese es un ángulo, perdón, puse más. Aquí me equivoqué, ¿no? Cuando puse esto. Aquí era segundo cuadrante y aquí era tercer cuadrante y no me corrigieron. ¿Sí? Porque aquí es menos más. Aquí es segundo cuadrante. Menos más. Menos menos, este es tercer cuadrante. No me corrigieron, no me dijeron esto. Entonces estos valores están mal. Dejen corregirlos a los valores que sí son. Este es el segundo cuadrante. Segundo cuadrante. Parte real o eje horizontal negativo. Parte vertical, eje vertical positivo. Segundo cuadrante. Estos son ángulos que están entonces entre pi medios y pi. Obviamente diferentes a estos. Estos son ángulos negativo, negativo, menos pi medios y menos pi. Este sí, este también está bien. Estos serán los valores correctos. Ahora sí. Con t igual con 0, estos se encontrarían en menos 2,0. El ángulo es pi. Este con t igual con 0 nos debe de dar el mismo número. Con t igual con 0 este nos da 0. Entonces le tengo que sumar pi para que se convierta en este. Entonces no es menos, simplemente sería más. Y este se convierte. Este va a ser entonces el valor con t infinito. Estamos en menos 2, infinito. ¿Sí? Eso prácticamente como el menos 2 en comparación al infinito es nada. Sería como si estuviéramos en 0, infinito y eso sería un ángulo de pi medios positivo.
voy a poner de otro color. Este, que es con t infinito positivo, debe de convertirse o viene compensado del que aquí esté también en t infinito positivo. Y ese sería 2, infinito positivo. 0, infinito, un ángulo de pi medios con este menos pi medios, es decir, es este. Este mapea en este, por decirlo de esa manera, este en este. Es la correspondencia. Entonces vemos que efectivamente es sumarle pi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí nos daría menos pi medios este resultado. El signo negativo ya está incluido. Menos pi medios más pi me daría pi medios positivo. Esta es la compensación. No van a ser 2 o 3 valores diferentes, o dependiendo que a lo mejor para algunos va a ser más y para otros menos. No. Es el mismo valor, el mismo número de compensación. A veces es sumarle pi o restarle pi, o a lo mejor es pi medios el valor que se hay que sumar o restar. Va a ser un valor. ¿Sí? Este sí lo va a hacer. Este de aquí, nuevamente lo mismo. ¿Quién mapea en quién? Con t igual con 0, estamos en menos 2,0. ¿Sí? Pero en un movimiento en que vienen los negativos. Ese menos 2,0, dado que las mediciones están así, equivale al menos pi. Con t igual con 0, 2,0, eso es un ángulo de 0. Este va a mapear en este. O la correspondencia está entre estos dos. En t infinito negativo va a estar entre estos dos. En infinito negativo es menos 2, menos infinito. 0 menos infinito, eso es ángulo de menos pi medios. T menos infinito sería 2, menos infinito, o sea, 0 menos infinito. ¿Sí? Eso sería menos pi medios. Por este menos, más pi medios. ¿Sí? Entonces, este en este en este. Es la correspondencia. ¿Cómo convierto 0 en menos pi? Pues muy fácil, ¿verdad? Restándole pi. Entonces sería menos pi, y el valor que me da este 0 es el valor de menos arco tangente, porque fue la función que yo estuve analizando, calculando, de 3t entre 2. Y esto sería para t negativo. ¿Sí? Comprobando con el de pi medios, que es el resultado de este menos arco tangente, pi medios menos pi medios del resultado. ¿Sí? Aquí está. Esta simplificación sí es correcta. Esta simplificación sí es válida. Entonces sí puedo llegar y, por ejemplo, en este caso, pues sacar el signo utilizando la identidad trigonométrica, pero hay que saberlo hacer. Este pequeño análisis que yo hice aquí, habría que hacerlo obviamente más rápido si queremos hacer esta simplificación y no perder mucho tiempo en algún examen, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Sería más rápido, sería mentalmente, se haría más ágilmente. Si no lo vemos, no sabemos hacer la simplificación, pues entonces ni metámonos a la simplificación, dejémoslo en su forma original, general, que sería esta, ¿no? ¿Sí? Y no lo hagamos así, porque esto, pues ya sabemos que puede llegar a estar mal. Podría. A lo mejor sí y a lo mejor no. Como en este caso es el no. Esta sería la correcta. ¿Sí? Hay veces que esta simplificación o compensación se tiene que hacer como ahorita en los dos pedazos, positivo y negativo, y otras veces que se tiene que hacer nada más, a lo mejor para los positivos o nada más para los negativos. Y también puede haber casos en donde no se hace ninguna compensación. O sea, sacar el signo correctamente funciona. Depende la función, los valores que tengamos. Bueno, esto creo que aquí ya queda claro, después de que hice la corrección acá, y que nadie me había comentado. Veamos la gráfica, ya nada más para terminar este problema.
perdón, este es el tiempo contra el ángulo, ¿no? Lo vamos a hacer de esta, que es nuestra simplificación, que matemáticamente, pues bueno, ya vimos justificaciones que nos llevan a qué es esto, ¿sí? Vamos a ver, para t positivos, como esta es una función definida por partes o intervalos, para t positivos voy a usar esta ecuación. Entonces, pon la derecha, cuando el tiempo se acerca a 0, pon la derecha, nos va a dar ¿qué valor? Pon la derecha, tenemos el punto 2,0. Eso en el plano es un punto que estaría por acá, es un punto que tiene 0 de ángulo. Pi menos 0, 0. Pi menos 0, no, pi. Pi menos 0 es pi. Entonces, pon la derecha, nos vamos a acercar a un valor que es pi. Voy a suponer que es este. Aquí está pi. Pon la derecha. Con el t infinito, que es el más grande, tenemos 2, infinito. Eso prácticamente es una línea vertical porque el 2 se convertiría como que el 0. 0 infinito es un ángulo de pi medios. Pi medios por menos pi medios. Pi menos pi medios positivo. Entonces, en el infinito, estamos obteniendo un valor de pi medios, aquí. Si analizamos un poquito más los valores intermedios de cómo se está moviendo, cómo está creciendo estos puntos, pues lo que veríamos es que en el infinito es un movimiento suave, está por aquí. En 0 es un movimiento más brusco, como que es a mitad de ese que hemos manejado. ¿Sí? Para los tiempos negativos usamos la otra ecuación, la otra fórmula. En t0, acercándonos por el lado negativo, la ecuación negativa, tenemos 2,0, eso es un ángulo de 0, menos pi menos 0, menos pi. Y nos va a dar el punto, primeramente, menos pi, para el 0. Para el infinito negativo, 2, menos infinito, 2, menos infinito, va a ser 0 menos infinito, un ángulo de menos pi medios. Menos pi medios por este menos más pi medios. Pi medios menos pi, menos pi medios. Menos pi medios está por aquí. El valor asintótico que va a tener en menos infinito. Y nuevamente, el pequeño análisis de cómo se están moviendo los puntos, pues nos daría que viene aquí un movimiento más o menos así. Y lo que hacemos es terminar de unir la información, dándose este salto que está aquí. Y esta es la gráfica de la fase, obtenida a partir de esta simplificación que habíamos aquí obtenido, que analizamos aquí. Ahí está. Y que debe de coincidir con la gráfica que teníamos en este caso, de la ecuación, llamémosle no simplificada. Bueno, antes de cambiar a la parte donde tenemos el archivo para comprobar esta gráfica, que yo creo que si se acuerdan de esta, verán que efectivamente es esa. ¿Alguna duda? ¿Está claro esto de la simplificación? Está claro, Sí, profe. profe. Bueno, si se alcanza a entender. Que ya están todos.
Bien, vamos a cambiar y ver nuestros ejemplos. Este era lo que obtuvimos directamente analizándolo a partir de esta gráfica auxiliar, ¿sí? Y es lo mismo que acabamos de obtener, mismos valores. A partir de esa función definida por llave, por intervalos, es lo mismo. Y de hecho, implícitamente, durante ese pequeño análisis de que cuál era para obtener la parte de compensación y ver que realmente sacar el signo no es tan fácil, ¿sí? Lo que usé fue esto, cuando yo les decía, bueno, el punto menos 2,0, el punto menos 2 menos infinito, punto menos 2 más infinito, era esto, era esta gráfica. Entonces, en un momento dado nos podemos auxiliar de esta gráfica para poderlo hacer. Y es lo que aquí se está dando. ¿Sí? Bueno, aquí está el valor de la ecuación, es la misma que tenemos ahí. ¿Cómo es diferente a esta? ¿Sí? Basándonos en esta, aquí está el movimiento, está la información de lo que yo les decía, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, de manera original. Esta de acá, mentalmente ya todo el proceso hecho de que, bueno, es que esto estaría entre tal y tal valor, tal mapea con tal corresponde con tal, entonces la compensación de tanto, ¿sí? La obtención mentalmente. Y entonces, por lo tanto, debe de ser, ya después la gráfica, algo como esto. La gráfica de esto ya no la platiqué allá en el bloc de notas, pero si hacemos la gráfica de esta función, pues simplemente obtendríamos esto. ¿Sí? No es muy difícil de ver. Por aquí en el ejemplo 1, ¿sí? Teníamos el arco tangente, no, en este no, este no lo hicimos. ¿Sí? Me pasé. No es muy difícil de ver. Para t igual con 0, estamos en 0, porque es 2,0, un ángulo de 0. Para t infinito es 2, infinito, eso es un ángulo de pi medios. Pi medios por el negativo, menos pi medios para el infinito positivo. Infinito negativo sería 2 menos infinito, eso es menos pi medios el arco tangente, menos pi medios, por menos es más, pi medios positivo, para t menos infinito. Y el comportamiento uniendo esto, que sería esta S. ¿Sí? No es muy difícil de ver esta. Es completamente diferente. Es más, si yo partiera de esta gráfica y yo supiera que el resultado es este, claramente veo que la compensación, ¿cuál es? Esta parte que está aquí, lo tengo que desplazar hacia abajo para que se convierta en esta. Al desplazarlo este pi medios, se tiene que convertir en menos pi medios. Le tengo que restar menos pi. Esta parte de aquí la tengo que desplazar hacia acá arriba para que se convierta en esta. De menos pi medios se tiene que convertir a pi. Entonces le sumo pi. Eso si yo tuviera las gráficas. Pero como la idea es de que yo vengo simplificando, no quiero trabajar con esta. Entonces no sé cómo es la gráfica de esta, la original. ¿Sí? Pues lo que tengo que hacer es un proceso como el que yo hice en el bloc de notas. Esto no fue como para comprobar la compensación. ¿Sí? Pero bueno, ya lo vimos ahí. Pasemos al siguiente ejemplo. Este ya es más interesante, ¿por qué? Porque ya tenemos a t no nada más en un componente, parte real o parte imaginaria. Ya lo tenemos en ambos. ¿Sí? Y de aquí va a venir lo interesante. Ya es una función más complicada. Antes de verlo lo olvidaba. En el 1 no teníamos posibilidad de simplificar la fase. En el 2 sí lo tenemos.
Entonces, en este, traten de hacer la simplificación, váyanla practicando, ¿sí? Vean cómo sería la simplificación, si realmente nada más será sacar el signo negativo o hay que también hacer algo como lo que acabamos de ver de sumar y restar valores, para que lo vayan practicando. Al igual que en algunos otros de los ejercicios que ya están haciendo, si vuelven a obtener alguno que sea como esto, o llegan a obtener a lo mejor que es arco tangente de -3 entre -2t, no quitemos el signo, también vean cómo sería la simplificación, ¿sí? Y ahorita va ligado un poquito eso del signo a lo que voy a ver o explicar con este ejemplo número 5. Traten de hacer esas simplificaciones, pues para que vayan viendo si son capaces o no son capaces de hacerlas. Este de aquí, entonces, parte real es 2t, parte imaginaria es 3t, ambos positivos. La forma rectangular, pues, es esta forma base, 2t más j 3t. En forma polar, la magnitud será 4t cuadrada más 9t cuadrada, que sí podemos simplificar, porque puedo factorizar t cuadrada, y me quedaría t cuadrada que multiplica a 4 más 9, es decir, t cuadrada por 13, ¿no? O 13t cuadrada. La t cuadrada la puedo sacar de la raíz, eso me daría t multiplicado por la raíz del número 13. Mucho cuidado. Al plantear la simplificación, debo de ser cuidadoso en qué sentido. Esto es magnitud. Una magnitud siempre es positiva. Siempre es positiva. Entonces, le coloco el símbolo de valor absoluto para asegurarme de que esto va a ser un número positivo cuando lo calcule para cualquier número t real. Entonces, cuando t sea -10, -15, -2, esto va a hacer que sea un número positivo. Y tengo un número positivo, ¿sí? La fase. Arco tangente de 3t entre 2t, parte imaginaria entre parte real. No simplifico. Aquí no es una simplificación que pudiera yo hacer como la identidad trigonométrica que comentábamos, que es sacar un signo negativo. No. Aquí la simplificación sería algebraica. Y alguien dice, bueno, pues es que simplifico, quito la t, t que multiplica, t que divide, se cancelan, se anulan, y me quedaría 3 entre 2. Si lo hacemos, estaríamos diciendo que el ángulo es el arco tangente de 3 medios para todo t. Positivo, negativo, pequeño, muy grande, sería un valor constante. Sería una línea constante que viene desde menos infinito hasta más infinito. Horizontal. ¿Sí? No hago la cancelación de la t. El hacer la cancelación de la t me haría perder información. ¿Sí? Ahorita hablamos de la simplificación y el por qué. Entonces, no lo hago la simplificación, lo dejo así. Y procedo a las gráficas. Ahora, lo interesante es que no voy a hacer todas las gráficas. A partir de este ejemplo ya no. Lo que hemos platicado con los ejemplos que ya hemos visto, nos hemos dado cuenta, y yo creo que estarán de acuerdo conmigo, sobre todo si ya han hecho más ejercicios, es que las primeras gráficas, parte real, parte imaginaria, hasta esta de parte real contra imaginaria y la de magnitud, hasta cierto punto no son tan complicadas. Son sencillas. Sí pueden llegarse a encontrar un poquito más complicadas, claramente que sí. Pero que de todas estas, la que es más difícil es la de fase. Como que esa se llega a complicar todavía más que las otras. Entonces no la voy a hacer. Las demás, las otras 4 tipos de gráficas, como he dicho 3, las hacen ustedes. Hacen la gráfica de la parte real, la de la parte imaginaria y la de la magnitud. Y yo me voy a enfocar en 2. En lo que viene siendo la gráfica auxiliar, llamémosla así, que es la de la parte real contra imaginaria y la de fase. Y esta porque nos sirve para obtener esta. Las demás las van a hacer ustedes. Bueno, aquí ya está la forma polar, magnitud
E a la J fase. ¿Sí? Bien, veamos cómo son estos puntos. Esta pequeña gráfica auxiliar, que en realidad corresponde a la de parte real contra imaginaria, se obtiene de esto. Cuando t es igual con 0, estamos en el punto 0,0, es el origen. Cuando t es un número positivo, por ejemplo 5, estaríamos 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. Y estamos en 10,15. Cuando estamos en t igual con 1, estamos en 2,3. ¿Sí? Y así. Esto, si yo tomo así 2, 3, 4, varios puntos, no es difícil ver que lo que me da es un comportamiento de línea recta. Cuando esté en infinito, voy a tener infinito, coma infinito. ¿Sí? Una línea recta, que se está en primer cuadrante para t positivos. Cuando son t negativos, tengo menos 1, menos 2, menos 3, por ejemplo, me da. Tengo menos 10, va a ser menos 20, menos 30. Y así. Menos infinito, menos infinito, menos infinito, un punto que está por acá. Para t negativos, esto de parte real y parte imaginaria son puntos que están en tercer cuadrante, en el comportamiento de una línea recta. Esta es la gráfica de la parte real contra imaginaria que estamos obteniendo aquí de los puntos que nos da la fase. ¿Sí? De esta, calcular el ángulo no es difícil. Si es una línea recta y dado que el ángulo es este, pues el ángulo es el mismo para todo t positivo. Aquí lo vemos. Y eso lo puedo calcular muy fácilmente. ¿Cómo? Pues el arco tangente de 3, que sería este cateto opuesto, entre 2, que es el cateto adyacente. Para todo t positivo. Dado que es el comportamiento de recta para t negativos, vemos que el ángulo, si lo mido positivo, está fuera de menos pi a pi. Entonces lo tengo que medir negativo. Al medirlo negativo, dado que conozco estos valores, si este ángulo, pues lo calculo, este pequeñito de aquí sería arco tangente de menos 3 entre menos 2, eso es arco tangente de 3 medios, pero como está aquí y lo debo de medir negativo, sería tomar menos pi y quitarle este pedacito, que es un valor positivo. Y ya lo tendría el ángulo medido negativamente en el intervalo de menos pi a pi. Y esto es para todo t negativo. Y obviamente un brinco, un salto. ¿Sí? Y eso es la gráfica de fase. Repito, si aquí hubiéramos hecho la cancelación, nos hubiera quedado nada más el arco tangente de 3 medios. Esa sería la simplificación algebraica cancelando la t. Y eso me daría una línea recta que viene desde acá hasta acá. No me daría esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con esta cancelación algebraica. No quiere decir que pues entonces el álgebra esté mal, que yo no lo pueda cancelar. No. Lo que significa es que la cancelación, como esta cancelación de la t, como están dentro de esta función, dentro de una trigonométrica, no es tan sencilla, no es tan simple. Habrá ocasiones que sí funcione y se haga correctamente y habrá ocasiones en que no funcione, en que eso esté mal. ¿Sí? Y volveríamos a lo mismo que ya comentamos con esto de acá del signo. ¿Puedo hacer la simplificación? Sí, pero la tengo que saber hacer. Y nuevamente, si la sé hacer, me va a llevar entonces a cosas de compensaciones. Y aquí vemos esa compensación. La simplificación sería arco tangente de 3 medios, pero la simplificación es que para t negativos hay que sumarle este valor. Entonces, hay que tener cuidado con esa simplificación algebraica, cancelaciones, no las hacemos. Si las hacemos,
entonces debo de checar si efectivamente necesito o no tomar ajustes, tomar compensaciones. Si no lo sé hacer, mejor ni lo cancelo, mejor lo dejo así. Aquí fue la cancelación de la T. Lo mismo sucedería una cancelación de signo que tuviéramos menos 3T y menos 2. También hay. Voy a pasar ahorita a hablar sobre la simplificación de cómo llegaríamos a esto de manera correcta, simplificándolo para no tenerlo que manejar así. ¿Alguna duda en lo que cambio? Por el momento no. Gracias. Tenemos que es el arco tangente de 3T entre 2T, ¿verdad? Vamos a agregarle aquí para que quede completo. Buscamos que sean iguales para todo T número real. Vimos aquí que eran diferentes. Aquí esta función va a ser diferente a esta función, que sería la simplificada para todo T. Habrá algunos T en que sean iguales, pero como queremos que sean iguales para todo T, con uno solo que sean diferentes, ya son diferentes. Son funciones diferentes. ¿Sí? ¿Por qué esta situación de que son diferentes? Nuevamente, la situación está como esto de los cuadrantes. Para que lo entendamos y rápidamente, si tomamos algún número T positivo, esto estaría en más, es decir, en primer cuadrante. Ángulos que van a estar entre 0 y pi medios. Esta de acá para T positivos. Signos más. Son constantes. Es decir, sigue siendo primer cuadrante. Y de hecho es un único ángulo. Un ángulo que se encuentra entre 0 y pi medios, dado que está en primer cuadrante, aunque sea redundante. Entonces vemos que este es igual a este. Aquí no hay cambio. No me cambió de cuadrante entre esto y la simplificación. Eso significa que para T positivos, la ecuación, esta simplificación sí es válida, dado que me va a dar lo mismo. ¿Sí? ¿Qué sucede con T negativos? Estaríamos en menos, me darían los signos. Es decir, en tercer cuadrante. Ángulos, o mejor dicho, un ángulo, dado que la T de cierta manera no va a pintar para calcular el ángulo, ángulos que están entre menos pi medios y pi. En este caso, seguiría siendo sin importar más, sin importar seguiría siendo primer cuadrante, es decir, ángulo entre 0 y pi medios. Entonces, la pregunta sería, bueno, en este caso sí funcionan, en este caso, pues no funciona, ¿sí? Porque lo original sería algo como esto,
y obtenemos algo como esto. Entonces, ¿cómo será la compensación para escribirlo de manera correcta? Pues el arco tangente de 3t entre 2t sería igual, vemos una llave, para t positivos, si funciona, nos lleva al mismo cuadrante, por lo tanto nos va a llevar al mismo resultado. Entonces va a ser arco tangente de 3 medios para t positivos, dado que esta es la simplificación que estamos planteando o que vemos que se da. ¿Qué sucede con esta de aquí? En los negativos. Pues que tengo que compensar. ¿Sí? Esto es un ángulo que yo aquí obtengo. Ese ángulo lo tengo que convertir, por decirlo de esa manera, a este valor de intervalo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si observamos un poquito estos valores, nuevamente veríamos que es un valor del menos pi el que lo permite convertir. ¿Sí? Pi menos pi me daría 0. Y luego el valor menos pi medios, perdón, sería más pi menos pi. Estoy diciendo al revés. 0 menos pi me daría este. Dice de aquí para allá cuando es de allá para acá. Entonces, déjenme eliminar un poquito esto para poderlo hacer bien. Entonces, es esto más la compensación que nos dé esto. Entonces, si tomamos el valor de pi medios y le restamos pi, lo que obtenemos es menos pi medios. Si tomamos 0 y tomamos menos pi, y es que aquí yo olvidé el signo, lo que obtenemos es menos pi, dado que está en tercer cuadrante. Dado que está en tercer cuadrante, va de menos pi medios a menos pi. Había olvidado el signo negativo. Entonces, aquí está la compensación. Y la simplificación, como es el arco tangente positivo, pues nos quedaría así. El graficarlo, pues no es ningún problema. Un valor constante, que es este arco tangente para t positivos. Con la calculadora ustedes me podrían decir cuánto es en radianes, 1.2 radianes, 3.3 radianes, qué sé yo. Para t negativos, dado que tenemos esto, pues si supongamos que fuera 1, el valor del arco tangente, aquí sería en 1, y acá sería menos pi más 1, menos 2 puntos y fracción, ¿no? Entonces acá obtenemos el otro valor. Obviamente el brinco instantáneo entre ellos. Las voy a escribir aquí el valor. ¿Y qué es la que tenemos? Repito, esta como es para todo t, simple y sencillamente sería una línea horizontal que estaría aquí, siempre. Bien, nuevamente, aquí tendríamos que tener cuidado con si queremos simplificar. Y también nuevamente podemos ver que la situación de la simplificación tiene que ver con que cambie de cuadrante los puntos.
los valores. ¿Sí? Al cambiar de cuadrante, ya nos está diciendo que tengo que tener cuidado con la simplificación. Al cambiar de cuadrante ya nos está diciendo que debe de existir una compensación, un ajuste. ¿Sí? Si viéramos que en ninguno de los dos casos hay cambio de cuadrante, entonces la simplificación es válida, no necesita ninguna compensación. Si vemos que requiere compensación, porque cambia de cuadrante, pues hay que calcular, determinar esa compensación. Habría que buscarla. ¿Sí? El cambio de cuadrante. Aquí se da el cambio de cuadrante porque al cancelar estamos cambiando signos. Vean, originalmente era menos menos y con la cancelación perdimos la información de estos signos. Nos cambió a una ubicación más más. Perdimos signos al hacer la cancelación y eso nos cambió de cuadrante. Y de hecho aquí se puede decir que también. Aquí al hacerlo, al cambiar de cuadrante, pues también está haciendo por esa situación de signos. Aquí yo tenía menos más, aquí era más más. Aunque tuviera el signo negativo, había que tener cuidado. ¿Sí? Entonces, este cambio de cuadrante se debe básicamente a cambio de signos. Algo similar sucede con otras situaciones. Por ejemplo, cuando tenemos un arco tangente menos 3t entre menos 2. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado si queremos escribirlo en forma simplificada, en donde tendríamos 3t entre 2, es decir, cancelamos el signo. Para t positivos está menos menos, tercer cuadrante. Para t positivos, más más, primer cuadrante. Tercer cuadrante, primer cuadrante. En t positivos. Entonces ya estamos viendo que son diferentes. ¿Sí? Son diferentes. Ya vimos un cambio de cuadrante. Queremos hacer la simplificación. Entonces significa que tiene que ser algo así. Aquí habrá que sumarle o restarle no sé qué número, no sé qué valor para t positivos. ¿Sí? Repito, porque aquí está menos menos para este caso y eso es tercer cuadrante. Aquí está más más y eso es primer cuadrante. Entonces requiere un cálculo de compensación para este punto. Para t negativos, la simplificación de signos es la función arco tangente de 3t entre 2. Para t negativos estoy en menos más los signos que me quedan. Menos más, segundo cuadrante. Segundo cuadrante original. En la simplificación estaría en más más, primer cuadrante. Entonces, también va a requerir alguna compensación. ¿Sí? También la va a necesitar. Y habré que determinarla o calcularla. Cancelación de signos. Cancelación de valores. Hay que tener cuidado. Sacar signo. Hay que tener cuidado. ¿Sí? Una situación como esta que ahorita me voy a inventar aquí. Voy a suponer que tenemos 3t cuadrada, 2t cuarta. Si ustedes quieren, a lo mejor uno de ellos es negativo. Aquí sí puedo pensar en ciertas simplificaciones. Aquí sí es válido que yo lo simplifique
cancelando las potencias y o sea, la variable t cuadrada. ¿Por qué aquí sí es válido hacer esta pequeña simplificación, que es algebraica? Y que decíamos que había que tener cuidado cuando lo hiciéramos en forma general. ¿Por qué? Porque para t positivos, esto siempre va a estar en negativo, positivo. Tercer cuadrante, para t positivos. Para t positivos, siempre va a estar en negativo, positivo. Tercer cuadrante. ¿Sí? Para t negativos, como es potencia cuadrada y cuarta, no tengo problemas. Potencia cuadrada y cuarta con un número t negativo, esto es positivo y esto es positivo. Por lo tanto, seguirá estando en negativo y positivo. Tercer cuadrante. T negativo, esto es positivo, será negativo, positivo, tercer cuadrante. Es el mismo. Aquí la cancelación propuesta no me va a provocar cambios de signo. No me va a provocar que cambie de cuadrante. Entonces aquí sí es válida. Cuando me cambia de cuadrante, que puede ser por estas diferentes situaciones, sacar signo, cancelar algebraicamente el variable o cancelar signo, ¿sí? Tenemos problemas. Y también por eso es muy importante saber si el signo afecta al numerador o al denominador, ¿sí? Hay que tener cuidado con este tipo de situaciones. Voy a cambiar tantito esto. Voy a poner, por ejemplo, aquí t cúbica. Yo puedo tener esto y sí sigue siendo válido. Quité t cuadrada y aquí me sobró una t. Con t positivos es negativo, positivo. Con t positivos, negativo, positivo. Tercer cuadrante, siguen en el mismo cuadrante. Siguen en la misma sintonía. Con t número negativo, esto es negativo, por menos sería más, y obviamente aquí sería más. Más, primer cuadrante con t negativo. Con t negativo, menos por menos más, primer cuadrante. No hay cambio de cuadrante. Sí es una simplificación válida. Entonces estamos viendo que las potencias pares, porque son las que respetan lo de tener el signo positivo y multiplicado por los otros signos, no me lo van a cambiar. Pero la potencia impar, como esta, cuidado al cancelarla. Nos van a llevar a compensaciones. Entonces, es el cambio de cuadrante. Lo que tenemos que estar checando, tener cuidado si queremos simplificar. ¿Sí? ¿Por qué es importante a veces la simplificación? A lo mejor en unos primeros ejemplos no tenemos problema, como los 4 o 5 primeros ejemplos. Pero cuando ya tenemos funciones, señales que nos lleven algo como esto, pues aquí hacerlo directamente en esta escritura, a lo mejor es más complicado, nos cuesta más trabajo que hacerlo a partir de una forma simplificada, aunque no sea esta, aunque sea algo como esto, o algo como esto, ¿sí? A veces es más sencillo en la forma simplificada, aunque sea así, que nos lleve a pedacitos, que en la forma original. ¿Alguna duda? ¿Está claro? Profe, yo me revolví en una parte. Cuando hace la composición en el segundo ejemplo que nos puso ahí. Eh, Dime a qué se debe tu duda. En la parte cuando lo hace en negativo, en los ángulos, que va de menos pi medios a cero y después del otro va de... Ah, no me acuerdo cuál puso ahí. Ahorita estoy regresando a él, porque Sí, es aquí en el blog de notas, ¿verdad? sí. A ver si no tarda mucho en abrirlo. Ya lo abrió.
déjame ver. Este es el primero, Sí. hasta aquí. Ahí en el Este es el segundo. segundo. Cuando t va a, bueno, es menor que 0. Este, Ahí, ajá, dice que va de menos pi medios a menos pi y va a estar en el tercer cuadrante y después en el otro, en el primer cuadrante, va de 0 a pi medios. sí. Pero ahí me confundí porque toma ahí de y x y y. O sea, las rayitas verdes de abajo, las rayitas rojas. Y en la arriba no lo toma así. O- La arriba lo toma como x y y. En el sí, primer. el valor mínimo con el mínimo, el valor máximo con el máximo, ¿no? Ah, ok, sí, O algo así por el estilo, que están al revés a estas rayitas. sí, ahí me confundí. Bien. En este primer ejemplo los tomé así, porque yo lo que busqué fue quién mapeaba con quién. Entonces, déjame, para que aquí quede más completo, resultó que este valor correspondía a este porque era el cálculo que nos daba con t igual con 0. Hacer el cálculo con t igual con 0 en esta función me dio este. Y en esta función, incluyendo este signo negativo, me dio este. Entonces, este corresponde a este. Este se debe de convertir en este para que realmente sea correcta la igualdad. Y similarmente lo vi con este, el de rojo. Pero en este caso era para el valor t más infinito. Algo similar fue después con este. Me di cuenta que este correspondía con... Aquí ya no me va a quedar muy bonito que digamos. Lo voy a poner así. Este correspondía con este porque era para el caso t menos infinito. Cálculo de un lado, cálculo del otro. Y este correspondía a este porque era con t igual a 0. El cálculo en una función y en la otra función. ¿Sí? De hecho, aquí si quisiéramos ser un poquito más explícitos, este sería con 0 más porque es por la derecha, este con 0 menos porque es de los negativos. Aquí la correspondencia salió así. La cuestión es que en este segundo ejemplo no me sirve tanto la correspondencia de esa manera porque del otro lado no tengo a t. No la tengo. ¿Sí? Por lo tanto, no puedo hablar tanto o tan claramente de esa correspondencia. En el primero no tengo problemas. En el primero, ¿por qué nos lleva al mismo valor? Porque si yo aquí hago el cálculo del arco tangente de 3 medios, me va a dar un número. Pero si después hago el arco tangente de 6 cuartos, que es el doble y el doble, pues naturalmente eso me lleva al mismo valor que es el arco tangente de 3 medios. Es decir, la t, aunque es un número y que yo puedo multiplicar aquí, positivo o negativo, siempre me va a llevar justamente esa multiplicidad. Podría tomar t igual a menos 1 y tengo arco tangente de menos 3 y de menos 2. Menos 3 entre menos 2 es un medio, perdón, 3 medios. Arco tangente de eso y es el mismo valor. Es independiente en realidad de cuánto vale la t. ¿Sí? Y es el mismo número que obtenemos con este, por eso se dio aquí. Pero cuando vemos un poquito más a detalle el t negativo, resulta que con el t negativo estos están en una cierta posición del cuadrante. Eso es lo que tenemos que checar. Como cambió de cuadrante iba a haber la compensación. ¿Sí? Pero repito, en realidad no tenemos a t como para poderlo hacer el cálculo con t igual con 0, con t igual a infinito. Aquí con cálculo con t igual con 0 o t igual a infinito, siempre es el mismo número. O t igual a 2 o t igual a 5, siempre es el mismo número. Siempre. Siempre es, y lo voy a poner así, siempre nos va a llevar a un mismo valor teta, al mismo, y este teta está en este intervalo. Este teta es para todo, y lo voy a enfatizar aquí nuevamente, para todo t positivo. Un mismo número constante. ¿Sí? Y que es ese mismo número
que encontramos aquí. ¿Sí? Es el mismo. En este caso no. En este caso, al hacerlo, encontramos sí que va a ser un mismo número teta, pero de hecho no es este mismo teta que tenemos aquí arriba, porque este teta está en primer cuadrante. Este de aquí, en realidad es un ángulo alfa que está en este intervalo. Ponlo de la medición. Es en donde está. Este ángulo alfa es el mismo número, es el mismo valor para todo t número negativo, pero es un número alfa diferente de teta. Si aquí es, por decir algo, 20 grados, acá es menos 120 grados. ¿Sí? Son números diferentes. Eso debe quedarnos bien claro por lo de la t. Entonces, no es tanto aquí mapear el mínimo con el mínimo o el máximo con el máximo como tal. Aquí es un poquito diferente. Esto que aquí obtenemos, dado que es esto, aquí curiosamente siempre es el mismo número teta. Aquí sí es el mismo, dado que es esta misma función. Aquí no tengo signos con la t. Es este mismo ángulo teta, también para t negativos. Entonces la situación es cómo convierto este teta en el valor correcto alfa. ¿Sí? Aquí yo propuse, dado esta escritura, que el cambio fuera menos pi. 0 menos pi nos da menos pi. Pi medios menos pi nos da menos pi medios. Se da la correspondencia, llamémosla así, 1 a 1. ¿Qué pasa si hubiéramos supuesto que era más? 0 más pi no me daría este. Pi medios más pi no me daría este. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si lo hacemos con una correspondencia como estaba aquí? O sea, como que cruzada este con este y este con este, ¿no? Aquí estoy. Supongamos con el del menos pi y lo vamos a hacer cruzado. Tenemos 0 menos pi, pero que correspondiera no a este, sino a este. Sería el valor, que no nos funcionaría. Pi medios menos pi no correspondería a este. O igualmente con el más. 0 más pi, pero que quisiéramos que correspondiera a este. No va a corresponder. Pi medios más pi no va a corresponder a este. ¿Sí? Entonces simplemente por la lógica de que es sumarle un cierto valor como este, ¿quién va con quién? ¿Sí? ¿Quién va con quién? Si queremos convertir este 0 y no sea menos pi, sería entonces 0 con menos pi medios. La compensación sería de ¿cuánto? Menos pi medios. 0 menos pi medios me daría este. Y como ya es menos pi medios, también tiene que ser el mismo número para el otro. Pero tendríamos pi medios menos pi medios. Y eso nos daría 0, no nos daría este. Ahí ya estamos viendo que estamos eligiendo mal la pareja. La pareja, entiéndase, este con este, que es la que estamos viendo aquí, la estamos eligiendo mal. Si vemos que para un caso funciona y para el otro que me sobra no funciona, elegí mal la pareja. Entonces debo de cambiar de pareja. ¿Sí? Eso ahí. Pero repito, es que aquí no nos funciona tan fácilmente la idea del ejemplo anterior, porque no tenemos a la t como referencia. Aquí tenemos esto. ¿Sí? Aquí tenemos esto. Entonces aquí la compensación, ¿quién nos la da?
nos la da el conocimiento de cómo es esta gráfica. ¿Cómo convierto este teta en alfa? Pues es el conocimiento, si queremos ser un poquito más formales, más claros, es el conocimiento de que en el plano complejo la gráfica de parte real contra parte imaginaria es esta, en donde tenemos, como lo había hecho en la manera de los ejemplos, si aquí teníamos es 2, aquí llega a 3, si aquí es menos 2, aquí llega a menos 3. Es este conocimiento. Tienen el mismo ángulo, solamente que en un caso lo mido así, y este es el ángulo teta, que cualquier par de puntos que yo elija me va a servir para calcularlo a través del arco tangente. Y en el otro, como sé que está en tercer cuadrante y se encuentran sobre la misma línea recta, sé que esto es el ángulo teta, un valor positivo, pero que como está en tercer cuadrante representaría gráficamente esto, pero que lo que yo necesito es la medición así, que es el alfa. Simón, Ahora lo voy a poner igualmente de color azul para que se vea. ¿Sí? Entonces, esto es lo que aquí está sucediendo, ¿no? Por eso les dije, más que a veces ponerse a hacer esto, lo que nos da mucho la pauta es hacer esta gráfica. ¿Sí? La gráfica que obtenemos de la forma original de los puntos, porque nos da ya la parte de cómo se hace. Y esto de aquí lo podemos hacer mentalmente muy fácilmente, como lo hice con este tercer ejemplo, ¿no? Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer, cuarto. Si lo necesitamos tener escrito porque como que se nos olvidan las cosas o nos confundimos porque hay ya tanto que estamos haciendo, pues ni modo, hacemos algo como esto, pero lo podemos hacer hasta más simplificado. ¿Sí? Entonces aquí se ve la compensación. Dado que esto es el teta, pues entonces será menos pi medios la compensación correcta para obtener el alfa. ¿Sí? Y que vemos que es la que coincide al proponer valores aquí. ¿No? ¿Quién se convierte en quién? Si quiero convertir pi medios en menos pi, le tendría que restar menos 3 pi medios. Pero entonces 0 menos 3 pi medios no me va a dar esto, que me daría 3 pi medios negativo. ¿Sí? Y eso equivale a pi medios positivo, entonces, no. ¿Sí? Bueno, ¿quedó claro? Sí, profe, gracias. Bien, entonces ahora sí voy a continuar. Todavía tenemos tiempo. Esto es muy importante si quieren hacer la compensación, o mejor dicho, si quieren hacer la simplificación. Lógicamente, si no quieren hacer la simplificación, no están obligados a hacerlo. Se pueden quedar en la fórmula inicial o general que nos arroja el cálculo y de ahí hacen la gráfica. ¿Sí? Pero si quieren hacer la simplificación, esto es importante ahí. Hay que ser cuidadosos con eso. Y obviamente eso significa practicar. Entonces aquí depende. ¿Quieren aprender a hacer la simplificación? Pues todos los ejemplos, los ejercicios en donde vean que se permite hacer la simplificación, háganla, plantéenla. Y así lo irán aprendiendo a hacer. ¿No lo quieren aprender a hacer? Pues bueno, olvídenlo. Ya manden esto ahora sí que al archivo muerto de su cerebro y quédense nada más con el caso original que obtengan. ¿Sí?
Pero nada más eso sí, también grábense de que entonces no lo simplifican porque es un albur. Podría estar bien o podría estar mal. El ejemplo número 6 ya tiene que ver con esto, ¿no? De cómo a veces, si ya tengo funciones más interesantes que nos aparecen en lo del arco tangente, ¿cómo si no sería útil la simplificación? ¿Sí? Ya en ambos componentes real e imaginario tengo a t, nada más que en un caso es t cuadrada, en el otro es t. Al plantear la fase tengo 3t entre 2t cuadrada. No lo voy a simplificar porque me va a cambiar de cuadrante. Para t positivos estoy en primer cuadrante más. Para t negativos estoy en cuadrante más menos, ¿sí? Que eso sería cuarto cuadrante, como se ve aquí en la gráfica auxiliar. Primer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Sí? En la simplificación me quedaría 3 entre 2t, lo cual significaría que quiten la t y quiten este cuadrado, ¿no? Lo cual significaría que estaríamos con t negativo, con t positivo primero sería positivo, positivo, primer cuadrante, no hay problema, pero con t negativo estaríamos negativo, positivo, y eso sería tercer cuadrante en lugar de cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces, no me sirve la simplificación. Si quiero hacer la simplificación, tengo que pensar, determinar el ajuste necesario o compensación necesaria. ¿Sí? Pero lo interesante es que si yo me quedo con esto de aquí, es más complicado ver la gráfica auxiliar que nos permite determinar la fase. Eso es lo interesante. ¿Sí? ¿Por qué es complicado en comparación de los otros ejemplos? Por esta misma situación. Una pequeña tabulación nos da este comportamiento. T igual con 0 estoy en 0,0. T igual con 1 estoy en 2,3. T igual con 2 estaríamos 4 por 2, 8,6 y así. En t igual a 10 estaríamos 200 y aquí 30. O sea, se mueve muy rápido horizontalmente, mientras que verticalmente se va moviendo más poco. En t infinito, o mejor dicho, en t vamos a suponer t 1.000.000. 1.000.000 al cuadrado por 2. Mientras que aquí es 3 millones. Pero 1.000.000 al cuadrado es mucho, mucho más grande que los 3 millones que tenemos aquí. ¿Sí? Analizando, viendo eso, pues se alcanza a apreciar este comportamiento que viene aquí. Cuando llegue al infinito, en el infinito tenemos infinito cuadrado y aquí tenemos infinito. Pues resulta que aunque ambos son infinito, sí existe eso de que un infinito es más grande que otro infinito. Infinito al cuadrado es mucho más grande que un infinito a la potencia 1. Entonces, en términos de esto, el de aquí se comporta como infinito, pero el de aquí, como es mucho más pequeño, se comportaría como si fuera 0. Y estaríamos en un punto que sería infinito, 0. ¿Sí? Es la idea que se ve aquí. ¿Sí? Con t negativo sucede algo similar. El cuadrado se come el signo, entonces aquí siempre es positivo, pero aquí va a ser negativo. Y tenemos los primeros puntos, como lo dije en la tabulación, pero también tendríamos, por ejemplo, para menos 10, aquí el punto 200 y aquí el punto menos 30. Es decir, el punto que teníamos para el t igual a 10, aquí positivo, está ahora aquí negativo. Entonces, se puede ver este comportamiento. Entonces, este punto o esta parametrización de la curva nos está dando una parábola horizontal que abre a la derecha. Primer cuadrante t positivos, cuarto cuadrante t negativos. Entre más negativo es, más sobre la derecha, más sobre la asíntota de la parábola se va a encontrar. ¿Sí?
Esto es muy importante determinarlo porque si esto lo tenemos mal, vamos a tener mal esta gráfica de fase. ¿Cómo queda la gráfica de fase? Recuerden, comenzamos a colocar como que esas líneas donde medimos el ángulo. En t infinito positivo es casi una línea horizontal, por la manera en que se dan aquí las líneas. Imagínenselas o váyanlas dibujando. Es decir, un ángulo de 0 grados, 0 radianes. Aquí para un valor intermedio, a lo mejor el ángulo es de, no sé, 30 grados. En otro valor más pequeño de tiempo, pues está más pegado a la vertical. ¿Sí? Sería un ángulo mayor. Ya no sería 30, serían 40, 50, 60. Entre más se acerca al 0, más vertical se va viendo la línea que mide el ángulo. También se va viendo más pequeñita de tamaño, o sea, de longitud. ¿Sí? Cuando esté en 1, es una línea aquí casi vertical. En punto 5 todavía más vertical. En punto 1 más vertical. Más vertical. En límite es decir, cuando llegue a punto 0001, punto 0001, cada vez más vertical. El valor al que vemos que nos va a arrojar de ángulo es 90 grados o pi medios. Para t negativos sucede lo mismo. Si es menos infinito, está casi horizontal, un ángulo de 0 grados. Para números negativos pequeños, estaría por aquí, un ángulo de menos, no sé, menos 30 grados, volviéndose la línea del ángulo cada vez más vertical, pero tendiendo hacia la vertical negativa, es decir, hacia el ángulo de menos pi medios. Uniendo la información, sabiendo que aquí se mueve lentamente, aquí ya los cambios se ven más bruscos para los valores pequeños de tiempo, pues tiene este comportamiento nuevamente como esta S partida a la mitad. ¿Sí? Esto es directamente. Y directamente, repito, se puede volver muy complicado en algunos casos. Si es muy complicado, lo vemos directamente, entonces lo que conviene es pues, pensar en esa simplificación. ¿Por qué? Porque en la simplificación será la función arcotangente de 3 entre 2t. Y como ya lo analizamos rápidamente, vimos que para primer cuadrante, para t positivos no iba a haber cambio. Entonces para t positivos será esta ecuación, 3 entre 2t, arcotangente. Para t negativo si lo requiere, entonces en t negativo sería arcotangente de 3 entre 2t, sumarle o restarle un número. Que si ya analizamos lo que sucede, podemos determinar ese número como lo hicimos en los otros ejemplos. Y entonces esa función que así obtenemos, puede ser más sencillo ya graficarla. Y a lo mejor es más sencillo obtener la compensación que hacerlo directamente. ¿Sí? Habrá otros en que la compensación no tiene caso porque es el mismo grado de dificultad que hacerlo directamente. Es ahí en donde entra. ¿Dudas? ¿Está claro de esto? Sobre la marcha, profe, bueno, más o menos sí quedó claro cómo se debe hacer el 6, pero yo creo que ya intentándolo saldrán algunas dudas. Pues exactamente, Jonathan, es la situación, ¿no? A lo mejor aquí, como yo lo voy explicando, queda suficientemente claro, pero ya cuando lo hacen ustedes sobre algún ejercicio, solos, es donde vienen las dudas, ¿sí? Por eso es muy importante y nuevamente esa recomendación. Siempre tengan a la mano hojas donde escribir, hojas donde hacer cálculos. Para que, bueno, a lo mejor parte de lo que yo explico es lo que ustedes necesitan para entenderlo y poderlo hacer después por su cuenta solos y puedan hacer la anotación. O si pueden imprimir a lo mejor estas hojas y ahí hacen la anotación o qué sé yo, ¿no? Pero tenerlo para poderlo hacer. Obviamente estamos abiertos a eso, a la situación de
las dudas que surjan cuando hagan los ejercicios, ¿sí? Y pues vamos a seguir con otro ejemplo, el 7. Este es más complicado, es más interesante. Primero, es una división de funciones complejas, ¿sí? Aquí nuevamente está enfocado a lo que es magnitud, pero sobre todo lo que es la fase. En este ejemplo, por favor, primero tienen que calcular la parte, o mejor dicho, la forma rectangular que tiene. La forma rectangular que tiene, no olviden, significa determinar cuál es el valor de la parte real, cuál es el valor de la parte imaginaria. Aquí no se sabe. Dado que está esta división, no se sabe, están combinados, están mezclados. ¿Cómo se obtiene la parte real y la parte imaginaria? Sin lugar a dudas, realmente bien establecido. Pues como es una división, tengo que multiplicar por el complejo conjugado del denominador. Eso me va a llevar a que en el denominador desaparezca la j, porque en el denominador ya nada más me va a quedar un valor real. Y además real positivo. Recuerden una propiedad que tenemos que dice que si z, un número z, suponiendo este, por su complejo conjugado, los estoy multiplicando, lo que obtengo es un número real, que es la parte real al cuadrado más parte imaginaria al cuadrado, ¿sí? Entonces, por eso multiplicaríamos por el complejo conjugado. En el numerador me van a quedar valores que lleven a j y valores que no lleven a j. Entonces ya lo puedo separar y poder ver la parte real y la parte imaginaria. Nada más que me van a quedar fracciones. La parte real, por inventar o decir algo ahorita, a lo mejor me queda que la parte real es 4t menos 2 entre 9t cuadrada más 4. Y que la parte imaginaria es, no sé, t cúbica entre 9t cuadrada más 4. O sea, fracciones, ¿sí? No lo hago aquí, solamente es aplicar álgebra. Eso ya lo hacen ustedes para obtener parte real, parte imaginaria, para obtener la forma rectangular. Pero no olviden, todo lo que yo aquí estoy dejando de lado, lo tienen que hacer ustedes. Significa las gráficas de la parte real y la gráfica de la parte imaginaria. Me enfoco en la magnitud y la fase. Para ver la importancia, recordar la importancia que tiene el cálculo de la magnitud y la fase de un producto o de una división a partir de las propiedades que se obtienen de lo que es la forma polar, ¿sí? De esos números, de esas funciones. Claramente, si ya tenemos la parte real e imaginaria calculadas, pues yo puedo calcular la magnitud y la fase, pues como lo hemos hecho hasta ahorita, ¿no? Con este tipo de ecuaciones. ¿Sí? Nada más que se volverán más grandes, porque si estamos hablando que tienen denominador, sería 4t cuadrada entre 2t cuadrada más 1, 9t cuadrada entre 2t cuadrada más 1, serán cosas así. Entonces se vuelve más grande y a lo mejor un poco más complicado graficar esa función. Y aquí cuando lo tenemos, pues tenemos esa cosa de las divisiones, ¿no? Aquí ya tengo un quebrado, una fracción entre otra. ¿Sí? Recuerden, puedo cancelar cosas siempre y cuando no me cambien signos, no me cambien de cuadrante. Entonces, a lo mejor eso me ayuda y puedo simplificar un poco. ¿Sí? Pero bueno, ya son otro tipo de expresiones. Entonces, también quiero que para este ejemplo calculen la magnitud y la fase a partir de la parte real y la parte imaginaria, a partir de estas fórmulas. Y traten de graficarlos, los grafiquen a partir de ellas. Les debe de dar la misma gráfica que, por ejemplo, yo aquí tengo para la de fase, porque aquí no tengo la de magnitud. ¿Sí? Cuando tenemos multiplicación o división, lo que nos dice la teoría de cálculo de variable compleja es que es más sencillo calcular magnitud y fase a partir de la propiedad de que la magnitud de la división será la división de las magnitudes y que la fase de la división es la resta de las fases. ¿Sí? Esta propiedad, bueno, de cálculo avanzado la conocen, yo se las coloqué en el formulario porque es muy importante, al igual que tenemos la de producto. Entonces, la magnitud
pues será magnitud del numerador entre magnitud del denominador. La del numerador se calcula, pues obviamente, como raíz cuadrada de 4t cuadrada, dado que no tiene parte real. Y eso nos lleva a que es 2, valor absoluto de t, para que sea positiva. Y en esta parte de aquí, pues nos lleva parte real al cuadrado, más parte imaginaria al cuadrado, menos 2 al cuadrado, que es 4, y nos lleva a esto. ¿Sí? La fase del numerador menos fase del denominador. Para calcular una fase es siempre el arco tangente, entonces esta fase se convierte en arco tangente de parte imaginaria 2t entre 0, que es su parte real, menos arco tangente de menos 2 entre 3t. ¿Sí? Esto que está aquí, ya la forma final de cálculo no es esta, porque justamente el primer término sí tiene un valor constante que podemos determinar, y es este. Para t positivos, son puntos que están en 0,2t. 0,2t, para que tengamos aquí la idea, 0,2t. Son puntos que están aquí. Con t igual a 1 está en 2, con t igual a 2 está en 4, y así. Sobre el eje imaginario positivo. Son los puntos para todo t positivo. Y todos esos puntos nos llevan a hablar de un ángulo de pi medios. Vale pi medios este arco tangente para todo número t positivo. Muy pequeño, muy grande, no importa, siempre y cuando sea positivo, siempre será pi medios. ¿Sí? Y bueno, y aquí está este otro, ¿no? Término. Para t negativos, 0, menos 2, 0, menos 4, 0, menos 6, 0, menos 2t. Para t negativos, sobre el eje imaginario negativo, un ángulo de menos pi medios siempre. Menos pi medios siempre. Hay veces que así sucede, que alguna función vale, por ejemplo, pi medios o menos pi medios, o a lo mejor vale 0, o a lo mejor vale pi, para todo t, o para t positivos, o para t negativos. En este caso, esta vale pi medios para positivos, vale pi medios negativo para los negativos. Y aquí está la función. La segunda función no la estoy simplificando. Tengo este signo negativo. ¿Sí? ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Y a lo mejor obtengo que se simplifica a algo que sería, por ejemplo, no sé, pi menos el arco tangente de 2 entre 3t. O alguna cosa por el estilo. Lo dejo aquí y de aquí ya hago los cálculos. Estos cálculos ya no son tan complicados. ¿Por qué? Porque esta metodología de calcular así, bajo esta propiedad, en este caso de la resta de fases, la ventaja que tiene es que obtengo siempre funciones simples. Funciones simples que es que la t nada más va a estar o en el numerador o en el denominador, pero no en ambas. O a lo mejor sí en ambas, si en un momento dado aquí tuviera la t. Expresiones más sencillas como las primeras que estuvimos viendo, los primeros 4 o 5 ejemplos. ¿Sí? Entonces tiene esa ventaja porque ya después ya nada más los voy a sumar. ¿Sí? Tiene esa idea aquí. Obtener ya la gráfica, nada más platico rápidamente de cómo se hace. Para t igual con 0, por la derecha es esta ecuación y sería 0, menos 2. 0, menos 2 es un ángulo de menos pi medios. Menos por menos, más. Y tendría pi medios más pi medios, me da pi, por la derecha. Para t infinito, positivo, esto es más infinito. Infinito, menos 2. Infinito sobre el eje real, menos 2. ¿Eso cuánto es? Pues eso es un ángulo de 0 grados. Pi medios menos 0, pi medios. Similarmente este otro, en donde obtenemos que para t 0 negativo por la izquierda
sería 0 menos 2, ¿sí? Y eso es un ángulo de pi. Entonces, menos pi medios menos pi. ¿Sí? A ver, menos pi medios, sí, menos pi medios, menos pi. Y eso me lleva a hablar de pi medios. ¿Sí? Está este menos aquí, que estábamos viendo. Para t menos infinito es negativo, negativo. Es menos infinito, negativo. Eso es un ángulo de 0. ¿Sí? En 0 es 0. En t igual con 0. En menos infinito es menos pi medios, porque ahí vale 0 y nos queda menos pi medios. Bueno, esta de aquí, bueno, ya ustedes la terminan de verificar, obtener con calma a partir de esta. Y me dicen qué tal les va. Si les va a servir para practicar. Este es el resultado correcto. Vean que sí llegan a él. Y de aquí ya va a ser también una especie de comprobación. El 8 y el 9, en el 8 es un producto, en el 9 es una suma. ¿Sí? En el 8, este producto, igual magnitud y fase, a partir de las propiedades de producto, de fase y magnitud de un producto. Entonces, producto de magnitudes, suma de fases, ¿sí? Nos lleva, en este caso, a este arco tangente, es lo interesante, ¿sí? Este arco tangente, dado que no tiene a t, es un número, un valor de ángulo constante para t positivos, t negativos. Muy pequeño, muy grande, no importa. Y en este caso es un ángulo que vemos que es pi medios porque está en 0,2. Es una simplificación más sencilla a lo mejor que la anterior. Y el arco tangente que se obtiene. Y nuevamente ustedes comprueban que esto nos da esto, calculando este y viendo entonces los valores. ¿Sí? T igual con 0, T igual a infinito, T igual a menos infinito. A ver si efectivamente nos da esto. T, 0 por la derecha, 0 por la izquierda. Si necesitan hacer la gráfica auxiliar de este arco tangente, háganlo y lo verán más claro, tanto para este como para este ejemplo de aquí. Les va a servir para verificar. Aquí ya está el resultado. También no olviden, hay que calcular la forma rectangular y las gráficas de la forma rectangular. Además de que tienen que calcular la magnitud y fase a partir de esa parte real y parte imaginaria. Para graficarlas y comprobar si efectivamente es esta misma gráfica de fase y llegan a la misma gráfica de magnitud. ¿Por qué? Porque se van a ver funciones que a simple vista se ven diferentes, pero que en comportamiento, en valores, en gráfica, son iguales, si están bien hechos los cálculos. En el 9, aquí enfatizo sobre todo lo de la obtención de la representación rectangular. Puede ser que tenga la división o un producto, o como aquí una suma de funciones, en donde uno de ellos es también divisiones. ¿Sí? Pues bueno, es el álgebra de ir identificando, de ir manipulando cada uno de ellos. En este caso era una álgebra muy sencilla, dado que el numerador es solamente un número. ¿Sí? El cómo tenemos que agrupar parte real, parte imaginaria, es decir, lo que tiene a j, lo que no lo tiene. Y cómo llegamos a que la parte real es esta función, la parte imaginaria es esta. Si nos damos cuenta, son funciones pues ya no tan simples como las que hemos visto que aparecen hasta ahora, o en muchos de los ejemplos, que era un solo término. Ahora es una sumatoria de términos. Graficarlas real e imaginario no es tan complicado, tampoco la de parte real contra parte imaginaria. Sin embargo, graficar lo que sería la magnitud, pues ya sería otra cosa, ¿no? A partir de esto sería esta función al cuadrado más esta función al cuadrado dentro de la raíz cuadrada. Un poco más de talacha para simplificar. En arco tangente, es decir, en la fase sería esta entre esta. ¿Sí?
Entonces ya es un poco más complicado. Se puede hacer, lo hacen ustedes. Al igual que estos otros ejercicios, ya se los había comentado la clase pasada. Podía en la clase pasada a lo mejor hasta los sencillos, que era más o menos, tal vez debido a la forma que tienen, tal vez hasta el 4, ¿sí? Ya con lo que vimos hoy sin problemas deberían de poder hasta el 4, pero también todos estos que están aquí. Obtener las formas matemáticas de representación rectangular y polar y obtener las gráficas correspondientes. ¿Sí? Esto para que practiquen, más los que están obviamente en la parte de los apuntes, en el archivo de apuntes. ¿Alguna duda, algún comentario? No, profe. Bueno. Como les había comentado, nos enfocamos a la forma o la parte de las funciones complejas, las señales complejas. Las señales reales no lo vemos, solamente aquí rápidamente voy a recordar algo en estos minutos que nos quedan, ¿sí? Para poderlo tener. ¿Qué sucede si tenemos, por ejemplo, una función real? Una función que nos dice x de t igual a t cuadrada. Voy a poner sencillo. Bien. ¿Cuál sería la forma rectangular? O esa representación rectangular. La representación rectangular es la función donde tenemos variable independiente en términos en función de la variable dependiente. Independiente, dependiente. Es esta forma, ¿no? La variable dependiente en términos de la variable dependiente. Esta es la forma rectangular. Cumple esa característica en donde vemos variable independiente, variable dependiente, el par ordenado que nos llevaría a la gráfica, que en este caso todo mundo conocemos fácilmente, y que sería una parábola con vértice aquí en el origen. ¿Sí? Y bueno, podríamos hablar de distancia focal, cosas por el estilo, ¿no? T cuadrada. ¿Cómo se obtiene la forma polar? Eso es lo que me interesa. ¿Quién se acuerda o cómo se obtiene? Aparte lo comentamos aquí, digamos, muy rápidamente a nivel de teoría. Ahorita es como para verlo en la práctica. Profe, ¿sería de rectangular a polar? Sí. Quedaría como, bueno, para la parte de teta, de t quedaría como arcotangente de b de t sobre a de t. Teta, arco tangente de B de t. B, ¿estás diciendo, perdón? ¿O cuál? ¿Estás diciendo la fórmula general? ¿O ya para este problema? No, la general. Ah, ok. Sí. En la forma general, pues bueno, dependiendo aquí nuestras variables, es como se hace. Lo voy a hacer aquí un poquito más rápido por el tiempo. Efectivamente es esa conversión de rectangular a polar, la que ahorita estoy preguntando aquí, o en su momento podría ser, si la tengo en forma polar, pues obtener la rectangular, ¿sí? Entonces todo viene de un triángulo que podemos obtener, está ahí en la parte de las notas, ¿sí? Y esto de aquí es el arco tangente
básicamente de lo que sería el valor que tenemos en el eje vertical entre el valor que tengamos en el eje horizontal, ¿sí? En este caso, aquí está horizontalmente, voy a enfatizar quién es el eje vertical, pues es el valor de X, variable independiente, variable dependiente. Normalmente lo hacemos con eje X y eje Y, y por eso queda en un caso la fórmula general Y entre X. En este caso, no. Son las coordenadas de haber tomado un punto específico que tiene coordenada X1, que tiene coordenadas T1, X1. ¿Sí? El triangulito que podemos dibujar. Entonces, aquí en este caso, en realidad, ¿quién es? Pues viene siendo la variable, perdón, esta no es aquí, X, el valor de X, entre Y. ¿Cuál entre Y? Entre T. Pero X, ¿cuánto vale? Resulta que X vale T cuadrada. Ese es el valor de X. Entonces, T cuadrada entre T. Y aquí ya tendríamos que tener cuidado si podemos o no podemos simplificar. De acuerdo a lo que habíamos comentado, ¿no? Hace un momento. Entonces, pues lo voy a dejar sin simplificar, es decir, no voy a cancelar o simplificar estas T con la cuestión de lo del ángulo. Y tendríamos también el cálculo de ¿quién? Pues de la magnitud. En este caso es la magnitud, o mejor dicho, en radio de X, que por notación, pues mejor cambiémosle para no confundirnos, y que normalmente funciones señales reales es un valor de radio. Este radio es igual a la raíz cuadrada, variable independiente al cuadrado, en este caso es T cuadrada, más variable dependiente al cuadrado, X cuadrada. ¿Sí? Horizontal y vertical, nuestras variables, o el punto X1, T1. Esto será la raíz cuadrada de T cuadrada, y dado que X es igual a T cuadrada, pues entonces será T cuarta. Podemos factorizar una T cuadrada, que en un momento dado podemos sacar y sería así. Y adentro lo que nos quedaría sería 1 más T cuadrada. Bueno, normalmente así se obtiene la transformación. Normalmente al transformar de rectangular a polar, no obtenemos una única función directamente así, que sería X de teta. Normalmente al transformar, repito, no podemos llegar y obtener la función R de teta, en donde tendríamos, no sé, teta cuadrada más 1 o lo que fuera. Normalmente no la podemos obtener. Acuérdense de eso. Normalmente lo que obtenemos es una parametrización. ¿Sí? Una parametrización, en donde esto yo lo puedo tabular y entonces puedo construir la gráfica a partir de tomar los valores teta 1, R1, teta 2, R2, teta 3, R3, etc. ¿Sí? Pero normalmente no lo puedo obtener así. Entonces la forma polar que normalmente obtendremos es algo como esto. Este es un pequeño recordatorio, ¿sí? Faltaría obviamente como que hacen la gráfica, es más laboriosa, ¿sí? Entonces, nada más un poquito de cuidado con eso. Bueno, terminamos por hoy. Espero que no haya dudas con esto y si lo hay me dicen. El viernes vamos a hacer esto, ya prácticamente por concluido este tema, ¿sí? Ya solamente que haya dudas son las que vamos a atender. Además, también de que el viernes vamos a iniciar entonces el siguiente tema, que es el que habla sobre paridad, las señales pares, señales impares.
Y vamos, yo creo que a dedicar un poquito de tiempo para ver esto de las gráficas de estas funciones que hemos visto tanto reales como esta que está aquí de ejemplo, como las que vimos de señales complejas, verlas en MATLAB. Ver qué nos ofrece MATLAB para hacer esto. Eso es lo que vamos a hacer el próximo viernes. ¿Alguna duda, algún comentario? No, profe. Bueno, parece ser que no lo hay. Que estén bien, cuídense, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Gracias. Luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.